Bueno. Hoy charlamos con Yarina Planes, directora de comunicación y marca en Wola, startup del sector EdTech y de la Creator Economy, que se ha convertido en la solución por defecto de todos los estudiantes universitarios de España, con más de 3 millones de usuarios registrados. Ahí andan con el propósito de reinventar la formación tradicional. Se ha especializado en cultura e internet y escribe Truffle Seasons, una newsletter sobre tecnología, memes y cultura e internet. Además, colabora habitualmente en medios como El País o RAC1 y tiene una sección en el programa Tardeo de Radio Primavera Sound, que se llama ¿Cómo soy yo? Extremadamente online. En resumen, ayuda a cerrar la brecha entre la generación Z y las marcas mediante estrategias de contenido específicas. Bienvenida, Yarina, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí, muchas gracias. Pues muy bien, es un poco lo que comentábamos antes. Estoy bastante emocionado con esta entrevista porque es un tema que aún no habíamos tratado. En fin, las redes sociales son como parte de nuestra vida, parte de la vida de muchos negocios, tienen que hacerlo. A veces muchos negocios no tienen ni tiempo ni siquiera para dedicarle a esto. Y nosotros aún no lo llevamos ya, creo que 12 o 13 episodios de podcast y todavía no hemos tratado el tema de las redes sociales. Entonces me parecía muy interesante que este tema lo tratáramos. Y qué mejor que tú, que controlas tanto del tema, que tenéis una marca súper chula, que prácticamente vive en Twitter y, y que hacéis cosas tan chulas ya te digo, con 140 caracteres. No sé si tenéis alguno más con las normas de estas de Twitter, pero vamos, que más o menos ahí andará. Bueno, sí, ahora con Twitter Blue podemos escribir mucho más. Pero... Podéis escribir un poquito más, ¿no? Sí. Pero antes, Sí, o sea, todo lo que habéis creado era con 140 caracteres. O sea, que genial. Bueno, nada, simplemente te he hecho una pequeña presentación. Me gustaría que tú nos terminaras de presentarte o quisieras añadir alguna cosa más. Principalmente, ¿qué haces tú en tu día a día gestionando un poco el marketing o las redes sociales de Wola? Sí, exactamente. Bueno, yo soy directora de comunicación y marca, entonces sí que es verdad que aunque nuestra estrategia está principalmente basada en tener una presencia en redes sociales muy fuerte, porque ahí es donde está nuestro público, también tocamos otras partes, o yo personalmente toco otras partes más a nivel de estrategia, de ayudar a los compañeros de Growth también a comunicar ciertas cosas, presencia en newsletters, medios, si vamos a algún congreso específico y tenemos alguna charla, ¿no? Todo lo que es relacionado con la comunicación y algunas cosillas también de comunicación interna con todo el equipo de Wola que empezamos a hacer, que obviamente siendo una startup muchas veces nos falta el tiempo para hacer cualquier cosa, ¿no? Pero tocamos un poco de todo, ¿no? Realmente. Y sí que es verdad que en el equipo de redes específicamente hay dos personas, María y Chechu, que son los mega cracks de lo que es todo el contenido, ¿no? María concretamente está gestionando toda la parte de redes sociales, o sea, de Twitter, perdón, y Chechu más la parte de edición de contenido para Instagram y TikTok, ¿no? Que a veces hacemos bastante como espejo con los TikToks que subimos, los subimos también a Instagram, ¿no? Pero realmente digamos que principalmente estamos ahí en Instagram, Twitter y TikTok porque es donde está nuestro público, que al final es la generación Z, que viven ahí y es como tenemos que estar en el mismo entorno en el que ellos viven para poder llegar como marca, ¿no? Realmente. Y empezamos a estar también un poco en YouTube con nuestro podcast, que hemos empezado también un podcast, el podcast de Wola, donde entrevistamos a personas pues realmente que tienen una trayectoria vital que nos parece muy interesante, ¿no? Sobre todo también un poco para inspirar a los estudiantes, ¿no? A ver cómo, vale, quiero estudiar ADE, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Quiero estudiar esto. O esa persona quería ser militar y ahora pues ha abierto su propio medio de comunicación, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? Entonces, un poco ahí es donde estamos. Con el equipo que somos y con todo lo que podemos hacer, ¿no? Para nosotros tiene todo el sentido porque vemos que mucha gente nos empieza a conocer también por allí, ¿no? Realmente. Es un poco, siempre decimos como las redes sociales para mí es como el boca a oreja un poco de antes, ¿no? Como te pueden encontrar por serendipia. Nosotros confiamos mucho también en el orgánico y nada, eso, realmente. Muy bien. Cuéntanos un poquito
qué es Wola, porque a lo mejor hay gente Sí, que no sabe bien qué es 100%. o qué hace exactamente Wola, porque realmente es Exactamente. algo que cuando se explica una vez ya se entiende perfecto y dices, hombre, qué guay, Sí. pero hasta que no lo entiendes o no puedes saberlo. No sé si quieres explicaros un poquito qué hacéis exactamente en Wola. Sí, exactamente. Wella es una plataforma para estudiantes en la que los estudiantes que toman apuntes, crean material de estudio, etcétera, lo pueden subir a Wella, ¿no? Y se queda ahí bien organizado, por decirlo así, dentro de su curso, clase, etcétera. Y a la vez, todos los estudiantes que también sean usuarios de Wola, que puedan ser descargadores de ese material porque lo necesiten para estudiar, para hacer trabajos, para sacar mejores notas, lo tienen también disponible en la plataforma de manera totalmente gratuita. Entonces, hay un elemento principal aquí que son las marcas y son los anunciantes, ¿no? Que hacen que todo esto sea posible porque ellos ponen publicidad o les ponemos su publicidad dentro de los mismos apuntes, embebida pues, de manera que no sea tampoco muy, o sea, que no sea molesta, ¿no? Pero como en los laterales y tal, en algunos A4 y tal. Y eso es lo que hace pues, que esos mismos creadores de contenido que hemos dicho, ¿no? Que suben todo ese material a la plataforma, ganen dinero con cada descarga. Yo siempre lo comparo, me gusta compararlo un poco con YouTube, porque a mí es como me quedó más claro, ¿no? Que es como en YouTube, tú cuando subes un vídeo, se le ponen también anuncios entre medio y ahí es donde tú recoges el dinero, ¿no? De ese vídeo de YouTube. Entonces, nada, realmente es eso, por eso también decimos que somos parte de la Creator Economy, ¿no? Porque hay Claro. creadores que son capaces de empezar a ganar pues, sus primeros ingresos online gracias pues, a su esfuerzo y al curre como estudiantes que hacen. No, y que parece que esto, lo interesante de esto es que esto es una cosa que ya se hacía antes, solo que no estaba, digamos, ordenado. ¿Sabes? Exacto, Había siempre uno en clase que es el que tenía los apuntes y que se los iba pasando a sus exacto. amigos o lo que sea. Y bueno, a partir de ahí vos os has dicho, oye, aquí hay una solución, ¿no? Claro, y a veces como que no tenía muchos incentivos tampoco esa persona para compartir Claro, ciertos apuntes o había lo típico de, bueno, pues yo me pongo a vender esto tal, que era un poco raro, ¿no? Realmente como que aquí te quitas esa parte, no hace falta como momentos incómodos de intercambio de apuntes, sino como están allí, toma mi link, descárgatelos, ¿no? Realmente. claro, claro, muy bien. Vale, y centrándonos un poquito porque entiendo que tú no estabas dentro del equipo fundador de Wola, sino que Ujú. viniste después. Entonces, con lo cual tendrías ya una cierta trayectoria en todo esto. ¿Cómo decidiste que tu mundo eran las redes sociales? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de esto? ¿Por qué Sí, te pues dedicas a esto? mira, realmente te diría que es como que casi que no lo decidí yo, entre comillas, ¿no? Yo estudié periodismo y comunicación corporativa y quería ser presentadora de televisión, o sea, quería ser periodista de investigación, presentadora, ¿no? De esas investigaciones tal, Mm, que me parece un mundo fascinante realmente. Pero sí que es verdad que, bueno, en la carrera ya nos hablaban mucho de tenéis que encontrar vuestra marca, lo que sois buenos, para lo que servís, ¿no? Que eso es un poco a veces agobiante como estudiante, ¿no? Porque es como que dices, vale, a mí me gustan muchas cosas. En ese momento, por ejemplo, a mí me apasionaba la política, ahora me aburre un poco, ¿no? Pero en ese momento me gustaba muchísimo. Entonces era un poco como, vale, no sé qué voy a hacer ni a dónde voy a ir, ¿no? Si voy a acabar siendo periodista, si no. Entonces yo hice como muchas prácticas desde cero, desde cuando no se podían hacer prácticas, las hice un poco de extranjers, ¿no? Empecé pues en teles locales, luego hice prácticas en agencias de comunicación, llevando esa parte más de redes sociales. En ese momento no me gustaba nada realmente, o sea, sentía que era como, bueno, estoy llevando redes de un centro comercial y todo el rato estoy publicando ofertas. Es un contenido horrible, ¿sabes? ya, Pero es lo que nos piden, ¿sabes? Desde ese centro, que si tal tienda tiene el 2x1, lo tienes que poner. Entonces era un poco como que en general pensaba, "Buah, nunca me voy a querer dedicar a redes, ¿no? Realmente. Y luego hice más prácticas pues ahí en medios, hice prácticas también en televisión y como que me gustó mucho esa parte, ¿no? Y entonces cuando terminé la carrera, sí que fue justo ese momento en el que estaba terminando la carrera, justo empezaba la pandemia,
Y fue un momento un poco raro, ¿no? En plan, como yo había empezado en un trabajo, de repente ese trabajo que en realidad era temporal porque era específico a nivel comunicación para el Mobile World Congress en Barcelona, que yo soy de Barcelona, digamos que a la semana anterior del evento, ¿no? Que iba a ser brutal a nivel comunicativo también, que iba a estar, digamos, llevando la parte de redes, se cierra todo, se cancela todo. Entonces yo esa semana, antes de que ya nos dejen a todos chao, me la pasé haciendo newsletters sobre el COVID, que en España aún ni había llegado, y yo en plan escribiendo para todo el equipo, más a nivel comunicación interna, ¿no? Un poco recogiendo noticias sobre el COVID, tal, cómo estaba yendo todo y eso. Entonces, claro, pues me quedé en ese momento sin trabajo bueno, que justo había empezado, entonces yo tampoco me había independizado ni nada, entonces no había ahí tampoco mucho problema. En ese sentido, como tuve suerte, ¿no? Y entonces en casa pues me puse a ayudar a mi madre a nivel redes, pues con contenidos de su... mi madre tiene un centro de terapias, ¿no? Pues haciendo contenidos de estos, como más vídeos como de relajación, meditación, etcétera, pues cosas que le iban bien a todo el mundo, ¿no? A nivel durante esa época, ¿no? Más de cuarentena y todo. Y justo en ese momento también adoptamos a una gatita bueno, que había estado abandonada en una hípica, muy pequeñita, tal. Total, que yo me puse a hacer vídeos de TikTok con ella. Yo ya era una persona muy obsesionada con TikTok desde hacía unos meses, ¿no? Antes de que fuera como todo el mundo entrara en TikTok, y cuando se veía un poco como aplicación para niños pequeños. Y me gustaba mucho y siempre estaba como hablando de TikTok en mis stories también, y yo creo que la gente era como, bueno, chica, cállate ya, ¿sabes? En plan, pero bueno, siempre que alguien tenía alguna duda relacionada con redes sociales, con Instagram, con esto tal, veía que me preguntaban a mí, ¿no? Entonces yo, paralelamente a esto, que empiezo pues, a crecer mucho en TikTok también por mi gata y tal, veo que realmente puedo llegar a encontrar mi sitio ahí, ¿no? Como hablando sobre cultura de Internet, sobre fenómenos que están sucediendo. No sé, como que empiezo a ver que me gusta muchísimo, que es algo que siempre cambia, ¿no? Y que está en constante cambio, que por lo tanto va a ser algo súper, digamos, estimulante, dinámico siempre. Y ahí es donde un poco empiezo pues a posicionarme más a nivel pues de empiezo una newsletter hablando sobre cultura de Internet, que era algo que yo veía mucho que estaba en Estados Unidos, porque en España realmente no tenía referentes o muy pocos referentes como yo realmente, o que fueran tan frikis de esto, ¿no? Y digamos que ahí es donde ya pues una persona con la que había trabajado a nivel prácticas de un periódico, justo estaban empezando una agencia específica enfocada a TikTok, ¿no? Y me llamaron y hablamos, ¿no? Un poco de ver cómo podemos empezar pues, o a colaborar en ese proyecto, ¿no? Entonces empecé a trabajar en Creating Rem, que era una agencia especializada en contenidos para la generación Z y para el mundo de TikTok, ¿no? Y ahí es donde estuve, pues, donde estuve un año y poco antes de entrar a Wola, realmente. O sea, ahí fue como, digamos, la parte más de estar con cliente, planteando estrategias para TikTok, algunas partes un poco más de consultoría. Paralelamente yo también hacía muchas cosas de tanto participación en medios como pequeñas consultorías con otras agencias, ¿no? Entonces, digamos que toda esa parte más formativa o más de yo para el mundo, encontrar esa marca personal, etcétera, ¿no? Fue o sea, a partir del COVID, por decirlo así. Yo, para mí eso fue como el cambio, y siempre digo, cuando entró a Kira a casa, fue ahí como el cambio más heavy, ¿no? Realmente, donde yo ya empecé a sentirme más como profesional y no tanto como estudiante que hace 40.000 cosas, que hace contenido también, que eso, seguro que mucha gente que estudia periodismo está en una situación así, ¿no? Que no sabe cuándo va a terminar esa situación de estar estudiando, trabajando y de todo a la vez. Pero bueno, se termina y aquí estoy ahora. Fue entonces, al cabo de un año y poco, que conocí a Wola, y justo coincidía pues, que la persona que llevaba la parte de comunicación se iba y nada, encajó muy bien. Encajó perfecto. Muy bien, muy buen repaso. La verdad es que el COVID cambió muchas vidas, unas para bien, otras para mal, otras para no tan bien, y ha habido hay mucha gente que tiene un antes y un después con
con ese momento de vital. Bueno, te quería preguntar ahora, porque claro, dado todo ese bagaje que tienes, toda esa experiencia, ¿qué dirías tú que tiene que, por ejemplo, le has dicho antes que que empezaste ayudando a tu madre con su negocio y tal? Eso me parece interesante porque al final muchos negocios son negocios a lo mejor también como lo que tiene tu madre. La mayoría en España Sí, son total, autónomos, pymes, pequeña, sí, una pyme, pequeña sí, sí, sí. empresa. Que al final muchos lo tienen que hacer o tienen a un chico que hace toda esa parte de comunicación de periodismo que decías que empezaba haciendo las redes. Tal. Oye, si nos pudieras contar algo muy práctico, algo muy concreto que digas, joder, pues esto que para empezar a mover tú tienes que hacerlo de esta manera y tienes que, yo sé, lo típico, fijarte, definir un público, no sé. ¿Qué Sí. consejos o qué tips le darías a esa persona que tiene ese negocio, que tiene que empezar a moverse, que no sabe si meterse en TikTok o no, porque es lo que tú dices, no sé cómo hacerlo o no sé si tengo, o qué red es la mejor para empezar, depende del negocio, depende del público, en fin. Ujú. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Exacto. A ver, yo les diría que obviamente un poco el tener definidos los valores de qué es mi empresa y para dónde quiero ir y un poco cuál es mi propósito, eso es o sea, muy sencillo. Es muy básico, quiero decir, sencillo no es, pero es como muy básico y importante tenerlo un poco a nivel paraguas también para explicar obviamente cuál es tu negocio y cuál es tu propósito, ¿no? No hace falta que sea tampoco un brand book de lo que es la panadería que he montado, ¿sabes? En plan, pero básicamente como un poco el qué quieres conseguir con esto, ¿no? O sea, si montas una panadería, pues yo que sé, que la gente coma el mejor pan y desayune y esté contenta con el sabor que tiene nuestro pan, ¿no? Y les mejore el día porque es sano para ellos, ¿no? Entonces, un poco como cosas muy básicas en ese aspecto. Y luego también, obviamente, pues ser consciente de las posibilidades o que tiene cada uno, ¿no? Es decir, pues el centro de mi madre concretamente, pues ahora la presencia principal está en Instagram, que no es que sean unos seguidores que flipas, ¿no? Sino simplemente es como, vale, ella sabe utilizar Instagram, es un espacio pues que donde está y lo utiliza mucho pues un poco desde escribir como una persona, ¿no? Normal, por decirlo así, sobre temáticas actuales, ¿no? Sobre que si la ansiedad, que si pues potenciar un poco también la parte del ejercicio físico para la salud mental y todo eso. Digamos que es un negocio del sector salud mental, psicología, etcétera. Bueno, es centro multidisciplinario, ¿no? Pero digamos que quien lleva las redes es ella, porque todo el equipo tampoco es que sea gente que sea nativa digital, ¿no? Entonces, en cierta manera, no hay no sale de dentro, ¿no? Entonces, para mí es importante elegir ahí un poco dónde puedes llegar a estar tu público, ¿no? Entender dónde puede llegar a estar tu público. Un Instagram va a ser algo un poco más amplio, ¿no? Desde gente pues muy joven a gente de 45, 50, 60 también están en Instagram ahora ya. Y lo que diría es que mucha gente ahora o los hábitos de búsqueda de contenido están cambiando mucho, ¿no? O sea, por una parte antes siempre se buscaba por Google. Obviamente, paso número uno, estar en Google Maps, eso es súper importante. O sea, antes que cualquier otra red social, estar en Google Maps, primero de todo, que parece o sea, parece también muy simple, ¿no? Pero es como, hay muchas empresas que realmente no están aún en Google Maps, ¿no? Y eso te puede cambiar la vida realmente en según qué espacio estés, ¿no? Tener simplemente tu sitio allí, si tienes una pequeña web, pues linkeada, ¿no? Y un teléfono, simplemente para que te puedan contactar y encontrar, para existir, entre comillas, ¿no? Es como Claro. el pensar, el páginas amarillas de antes es ahora Google Maps, ¿no? Y luego en Instagram lo que veo interesante es pues un poco comunicar quién eres, pero utilizando también incluso palabras clave, ¿no? Plan, lo que hemos dicho, si es una panadería, pues que haya esas palabras en el texto que escribes, lo que sea, o si es cualquier otra empresa, ¿no? Que digamos que expliques lo que haces, ¿no? Que mucha gente no llega a explicar lo que hace y ahí tampoco existe. Y lo que estamos viendo mucho es que cada vez más la gente busca por Instagram, ¿no? O sea, Instagram es un buscador. En vez de buscar el restaurante al que quieres ir X día, ¿no? O buscar una librería, por ejemplo, en Google, a lo mejor te vas a Instagram a ver si te gusta o si tienen el libro que X, ¿no? Un poco como que tener muy en mente que las redes sociales no son una tontería, sino que
los utilizamos en nuestro día a día y que cada vez más la gente las tiene integradas, ¿no? Entonces, sí que diría que obviamente pues no hace falta agobiarse con ello muchas veces, ¿no? Porque a veces si eres una pequeña empresa, pues muchas veces el potenciar ese tejido local o con otras empresas de tu entorno va a ser mejor, ¿no? O sea, mejor gástate el dinero en hacer un envío especial para que te den a conocer o en hacer algún evento para tu comunidad. Pero creo que tener redes es como simplemente el hecho de decir, vale, existo, ¿no? Pues aquí es como un poco lo que estamos haciendo y una publicación a la semana, por ejemplo, ¿no? O algo, no algo para esperar crecer muchísimo, sino para simplemente tener esa presencia, creo que es el punto base de partida interesante en estos casos, realmente. Claro, al final oye, tengo un cierta, lo que tú dices, la gente busca en redes y si estás en redes y tienes una buena imagen, es confiable, ¿no? Entonces, aunque solo sea Exacto. para transmitir esa confianza o esa confiabilidad, ¿vale? Exacto. No sé si esta palabra existe, Pues sí, yo también me invento pero, palabras siempre. pero si no existe, pues creo que no pasa nada. Pero sí que es cierto que es importante tener esa buena imagen, ¿no? Que es lo que tú dices, no hace falta tener un super calendario de publicación y publicar todos los días, ni tener Exacto. una super comunidad. Al final, oye, tú tienes tus pequeñas audiencias, tu círculo cercano, tienes tu negocio y, oye, y con eso es más que suficiente muchas veces Sí. para poder transmitir esa imagen, ¿no? Que ayude a la gente a comprarte, porque al final, si tú tienes una tienda física, lo que te interesa es que la gente vaya a buscarte, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo básico, lo mínimo, luego ya a partir de ahí ya, pues lo que te quieras complicar o lo que te puedas complicar y en Exactamente. función del tamaño del negocio, pues tendrás que tener equipo o no, o puedes hacerlo tú. Creo que es muy interesante. Vale, yo suelo hacer una pregunta a todos, una pregunta que son dos, a todos los invitados que traigo al podcast, porque cada uno lo enfoca de forma distinta y me resulta súper curioso. No sé qué haré luego con todas las respuestas, algo me inventaré. Pero, pero nada, ¿qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? Claro, para mí un negocio pues es una empresa que vende o un producto o un servicio, ¿no? La definición más básica, por decirlo así. Y luego una marca, siempre me gusta mucho una definición que se la escuché a Pablo Amade y sé que la dijo otra persona, pero bueno, una marca es una razón para elegir, ¿no? Entonces es como una personalidad, es un diferenciarse del resto, ¿no? Porque tienes unas características y ofreces pues una experiencia distinta al resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un negocio siempre tiene una marca, quiera o no, realmente, o sea, o la trabaje más o menos, igual que las personas tenemos una marca que es como nuestra personalidad también, ¿no? O sea, como puedes decir, oh, sí, esa persona es como súper graciosa o esa persona me hace sentir muy cómodo siempre y súper bien, o esta persona es muy borde, ¿no? Entonces, eso ya es un poco lo que te define, ¿no? Y también lo que te hace elegir a una persona, pues para mí una marca es eso, es lo mismo. Y ya te digo, puede estar más trabajada o menos trabajada. O sea, marca también es que un día de repente la líes muy parda y todo el mundo pierda confianza en ti, entonces ya pues quedas como la empresa que X, ¿no? Aunque todo es reversible, yo creo, eh, pero bueno, sí, es eso, en definitiva una razón para elegir. Qué bueno. Me gusta el tema que está acabado así como de refilón, o sea, la gestión de crisis, porque al final es lo que tú dices, todo el mundo cuando estás en redes sociales puedes poner un tuit desafortunado, puedes meter la pata en algún comunicado, puedes decir, ¿cómo gestionas? Que al final es una pequeña, a lo mejor tiene muy poca trascendencia, luego hay casos en los que se viraliza y se vuelve loco esto, pero de normal puede ser, oye, mira, aquí has columpiado. ¿Qué recomiendas hacer cuando, por lo que sea, hay una crisis, bien de reputación, bien de algún comentario en redes sociales, bien porque has tenido un problema con un cliente que te ha servido, en un pedido que se ha servido mal y obviamente hoy usamos las redes para quejarnos de las cosas Exacto. y para que nos hagan caso incluso, es casi como un call Ujú. center de reclamaciones. Exacto. ¿Qué hacer en esos casos? Yo creo que obviamente depende del caso, ¿no? Y depende de la magnitud de la problemática. Si es algo como he hecho una publicación desafortunada y la he liado o me he reído de una cosa que no me tendría que haber reído, pues simplemente unas disculpas
normales como harías como una persona normal, yo creo que ya están bien, ¿no? De la misma manera que si le dices algo a alguien que la lías, en plan o la cagas, pues le vas y le pides perdón, ¿no? Un poco igual. Yo para mí siempre abogaría mucho más por la transparencia que no por el a ver qué decimos, que no sé qué, ¿no? Como el dudar o incluso el no decir nada. Eso es lo peor realmente en ese aspecto. Eh, y luego, claro, es que un poco depende de cada situación, ¿no? Y depende de las crisis en las que te veas sumido y si te tocan o no. Me gustó mucho un poco el caso que comentaba Nikita Bier con Gas the App, que Gas es una aplicación que compró Discord hace poco, un poco de que los adolescentes utilizaban un poco para puntuar a la gente de su clase en el sentido más positivo posible de esa puntuación, ¿no? O de decir cosas buenas de unos a otros. Ujú. Lo que pasó con esta aplicación es que creció muy rápido, tuvo muchas descargas, muchos usuarios rapidísimamente en Estados Unidos y de repente apareció una campaña de acusación de decir que Gas the App era una app para el Para el tráfico bullying. sexual de niños, Uf, bueno, incluso bullying o cosas, bueno, cosas así como muy malo, ¿no? ya, En ese caso se enfocaban a tráfico sexual. Claro, era como, a ver, ¿de qué manera respondes a esto si es la ya. tontería más grande del mundo, ¿no? Pues yo creo que de manera tradicional se habría respondido, pues quizá emitiendo un mega comunicado de prensa, haciendo algún tipo de acción con una asociación sex trafficking, ¿no? Lo que sea. Y en este caso fue como, Nikita lo comentó después en el New York Times, creo, o en el Washington Post. Él decía, a ver, es que para nosotros es una tontería hacer nada de eso, porque nuestros usuarios no leen la prensa, ¿sabes? O sea, les da igual lo que salga en prensa ahora mismo. Nosotros como mucho vamos a responder con memes a esto, ¿sabes? Porque es tan absurdo que digan esto de nosotros que no vamos a emprender ningún tipo de acción específica para paliar esto, porque nosotros creemos mucho en la misión de nuestra empresa, en lo que une, en lo que funciona, mm, pues vamos, o sea, que sigan diciendo lo que quieran, ¿no? Entonces también un poco como que siento que eso me pareció muy interesante porque era como, vale, es que realmente es verdad, porque son unas acusaciones o una polémica que no va, o sea, que se la ha inventado alguien, ¿sabes? Que no va Ujú. con ellos, ¿no? Entonces ahí un poco, yo creo que es eso, que depende de la gravedad de la situación y depende de lo que tengas que gestionar, ¿no? Realmente es como que un poco em, es complicado según qué caso y a veces, obviamente, pues en perspectiva ves lo que han hecho otras marcas con ciertas cosas que puedan haber pasado y tal. Y en cierta manera dices, uy, yo a lo mejor esto lo habría hecho de esta manera o de la otra, ¿no? Pero nunca sabes qué presiones también pueden llegar a haber dependiendo de la marca y de lo que seas, ¿no? Pero en este caso, si eres una startup y tienes como más libertad de movimiento en ese sentido, yo diría, o sea, si te equivocas, pedir perdón como una persona y si te la lían desde fuera con algo que no va contigo, pues reírte de ello, ¿no? No responder eh, antes de tiempo nada, ¿no? Realmente, porque es como, bueno, es como ya te estás dando por aludido, ¿no? Si estás respondiendo a ciertas cosas a lo mejor que se pueden estar diciendo, entre comillas, sobre ti o críticas. Ujú. O sea, al final, incluso ya no solo para y cuando te hacen acusaciones infundadas o no, que ahí, al final es, oye, tienes una marca una buena marca con unos propósitos, con unos valores definidos, que además los has comunicado, la gente los conoce, es Ujú. muy, o sea, si tú metes la pata y te disculpas, la gente lo suele disculpar porque dice, pues, se ha equivocado. ¿Sabes? O sea, puede Claro, pasar, porque yo he visto esta comunicación y esta marca es así. exacto. Incluso cuando dicen calumnias o te difaman o lo que sea, tú dices, la marca es. El caso que has puesto me parece muy clave por eso, ¿no? Porque dices, es que no cabe en ninguna cabeza que esto lo hagamos nosotros porque nosotros somos así y está más que demostrado. O sea, Exacto. no tiene sentido. O sea, ahí muchas veces tener una marca fuerte en ese sentido te puede proteger, ¿no? De ese tipo de fallos que puedes tener, ¿vale? Como marca, ¿no? O sea Ujú. que muy, Total. muy interesante. Vale, vamos a hablar un poquito ahora de cómo está el sector. Aquí ya lo puedes enfocar un poco como tú quieras, ¿vale? El sector de la comunicación en redes sociales, la gestión corporativa a través de las redes sociales, el uso de redes sociales
pues, no sé, para no solo para comunicar lo que hace, sino para generar pequeñas audiencias que acaben transformándose en comunidades, en fin, no sé. Enfócalo como ves, porque ahora mismo yo creo lo que veo es Sí, que hay cierta tendencia ahora a las microaudiencias, a los micronichos, a crear como pequeñas comunidades, ¿no? sí, eso ¿Eso sí. cómo lo ves ahora y cómo lo ves a 10 años? ¿Cómo es este mundo? Y mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento, pues que en cierta manera hay gente que lo ve un poco distópico. A mí personalmente me gusta porque es como que las marcas están aprendiendo pues a hablar un poco más, eso, como personas. Están aprendiendo también que redes sociales no es un plafón publicitario en el que meter tu anuncio ahí, sino que tienes que crear contenido y generar valor si realmente quieres construir esa audiencia bien, ¿no? Y quieres construir pues esa comunidad y te interesa y es algo que te interese. Entonces, ahí en ese aspecto, pues obviamente aún hay un gap muy grande entre gente pues, que sigue pensando que es plafón publicitario versus gente que confía en la creación de valor y contenido interesante, ya sea desde el humor como sea contenido informativo. O sea, para mí ambas cosas coexisten. O sea, contenido de valor para mí no es algo súper serio, sino algo que entretenga y que le guste a la gente. Y creo que el tema de las microcomunidades o las microtendencias en realidad ha venido mucho por TikTok realmente y por lo disruptor que ha sido y por el potencial viralizador que tiene, ¿no? Entonces, prever algo de aquí a 10 años son muchos años realmente y es un poco complicado, pero sí que es verdad que creo que es algo de lo que se está hablando cada vez más, ¿no? Que es como que va, digamos que Internet empezó como algo súper grande, súper unido y todo el mundo igual, y cada vez más se está dividiendo en comunidades, por decirlo así, ¿no? En diferentes sectores. Entonces creo que sí que es verdad que ese Internet como más de los nichos o de los grupos de interés va a ser algo que se va a potenciar mucho más. Realmente no sé decir cómo, porque es como, vale, tú estás en TikTok y ya sí que puedes estar en ciertos lados de TikTok que te definen también, ¿no? Incluso como persona, en plan de, vale, pues yo estoy en el TikTok de las That Girls que se despiertan a las 5 de la mañana, ¿sabes? En plan, hacen deporte y tal, y eso es como, veo ese tipo de contenido, ¿no? Y otra persona pues ve otro tipo de contenido muy distinto al mío. Pero no hay una comunidad, digamos, a nivel físico, es todo como un poco imaginario, ¿no? Como que No, tú es una lo puedes, audiencia. sí, tú lo puedes definir, ¿no? Puedes definir como, sí, yo formo parte de esto y conozco a otra gente, comparto ese contexto con otra gente que también consume ese contenido, pero no es que sea una red social solo para esas personas, ¿no? Sí que es verdad que con Discord, pues quizá eso está empezando a calar más, ¿no? El decir, vale, me gusta tal creador, pues voy a formar parte de su Discord, voy a hablar con otra gente que también le gusta este creador. Eh, entonces, no sé, definitivamente siento que esa parte como de los creadores que se está afianzando ahora mismo y las audiencias o comunidades de estos creadores van a seguir potenciándose. A nivel marcas un poco igual, lo mismo, y lo mejor que puede hacer una marca creo que es ver qué están haciendo los creadores de contenido para intentar pues imitar eso realmente hoy en día. Y sí que estoy viendo, pues bastante, que me está interesando bastante un poco las opiniones que están saliendo o que se están empezando a comentar de cómo va a ser la generación alfa, que es decir, que es la generación justo que viene ahora después de la generación Z, ¿no? La generación más joven, que ahora tienen los más mayores, pues 10 11 12 años, como mucho, mucho 13. Y esta tipo de generación o este tipo de grupo de gente, lo que sí que se empieza a ver, ¿no? Es que es un tipo de grupo pues, que va a pretender que haya mucha más privacidad online, que no se vea tanto su rostro, que utilizar más avatares, ¿no? Entonces, como toda esta parte de la privacidad o del anonimato, entre comillas, que ya en su momento empezó en Internet, eh, pero para luego siempre desvelar tu identidad, seguramente se vaya a recuperar, pero de otra manera, ¿no? Significándolo de otra manera. Y ahí sí que es donde creo que va a haber mucho más presente, ¿no? Esta parte que, o sea, toda esta generación construye mucho en Minecraft, en Roblox, ¿no? En entornos virtuales como que están constantemente en cambio y que tú son muy maleables. Entonces, como que siento que esa parte de alguna manera estará también muy integrada en nuestro día a día o en el día a día de la generación alfa seguro, ¿no? Y entonces ahí va a ser un poco
donde va a ser el gran disruptor. Entonces, no lo sé, o sea, dentro de 10 años, pues seguro que habrán salido otras plataformas súper potentes. Me da la sensación que seguramente sí que utilizaremos pues más los cascos virtuales o headsets o lo que sea, como los que ha presentado Apple hace nada, ¿no? Como los Vision Pro, pues para estar en ciertos entornos. Pero que todo va a coexistir un poco, que no va a dejar de existir, pues de la noche a la mañana, pues un YouTube o un Instagram ahora mismo, ¿no? Aunque a veces pueda parecer que sí, no creo que desaparezca, sino que simplemente va a ser algo que vaya coexistiendo, ¿no? Y que se van a ir añadiendo cosas nuevas a todo esto. Entonces, no lo sé, o sea, será interesante verlo. Ojalá, me encantaría poder ver el futuro, ¿no? Por una mirilla, a ver qué está A ver qué hay. pasando y si a lo mejor se ha terminado toda la tecnología de repente, ¿sabes? Porque se la han cargado, alguien se la ha cargado, no se sabe. Hasta aquí. Exacto. Vamos a la... Sí, bueno, a ver, y esta es una reflexión que hago mucho, ¿no? Porque yo entiendo que tú sí que, o en tu caso sí que tengas que mirar a las generaciones más jóvenes que empiezan, porque obviamente desde Wola, pues el público objetivo vuestro es ese, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que, y de hecho creo que a veces por defecto, ya no solo porque tu público objetivo sea ese, sino que por defecto siempre estamos mirando las generaciones jóvenes, las nuevas, que hay que hacer nuevo, que hay que hacer, porque parece que nos gusta la novedad, ¿vale? Pero hay toda una masa de gente que cada vez es más grande, que son audiencias y además son audiencias que además tienen dinero, que son gente que son o jubilados o a punto de jubilarse. Es decir, hay toda una masa de crítica de gente que es mayor, que también está en el mundo digital, que ya no es que dentro de 10 años van a tener las redes sociales o el Internet súper integrado, que ya no es a lo mejor como ahora con nuestros abuelos o con nuestros padres, que bueno, sí o no, están en un 50-50, sino que va a ser incluso mayor el porcentaje de uso de Internet en 10 años. Y yo no conozco a ninguna marca, ninguna empresa, ¿sabes? Que tenga en cuenta. Entonces, esto es una reflexión que yo vengo haciéndome hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, me gusta pelotear esto con otras personas para ver un poco la opinión, pero esa gente, o sea, ahora mismo la gente está en Facebook, esa gente está en Facebook ahora mismo, pero ¿qué hay para ellos, ¿no? O sea, las marcas no se les tiene en cuenta, a no ser que sean tu público objetivo, es decir, a no ser que tengas un balneario. ¿Qué opinas tú de esto? Claro, yo creo que ahí es un poco eso, como que depende del público y del sector, ¿no? O sea, sí que creo que las marcas cuyo target es más mayor sí que están en Facebook todas y lo tienen muy presente realmente y pueden hacer campañas específicas para ellos. Pero yo creo que se nota mucho, por ejemplo, cuando miras la televisión y dejas algunos anuncios y todo eso, como que generalmente yo creo que las generaciones más jóvenes, o sea, jóvenes adultos incluso también, como que no miramos la tele casi nunca. Entonces a mí me parece interesante cuando veo la tele ver los anuncios y ves que van dirigidos a un público mucho más mayor, ¿no? Por las situaciones que hay realmente en los anuncios y en todo, ¿no? Entonces como que creo que se les sigue targeteando desde medios pues más convencionales o tradicionales, ¿no? Realmente y digamos como que ahí es donde está toda esa comunicación, ¿no? Y aparte también pues en Facebook o algunos contenidos que pueda haber en ciertas redes sociales, porque es que realmente, o sea, TikTok siempre se piensa mucho que es de jóvenes o de gente muy joven, pero es que el 50% es joven, entre comillas, ¿no? En plan, el resto es adultos, gente más mayor, incluso gente ya de la tercera edad, ¿no? Entonces, en ese aspecto es como que siento que un poco el mirar las generaciones jóvenes ayudan a ver qué es lo que va a ser como más el mainstream, ¿no? O que se va a adoptar o que no. Pero sí que es verdad que obviamente no nos podemos olvidar, ¿no? de esa gente más mayor que a lo mejor pues no es nativa digital o no entiende tanto cómo funciona. Sé que hay empresas más específicas, ¿no? Que van hacia ese público. Yo la verdad es que ahora mismo no puedo pensar en muchos ejemplos que sean puramente en el ámbito online,
pero sí que muchas veces recuerdo, ¿no? Ir a comprar a un sitio donde necesitabas una tarjeta y esa tarjeta solo era online y escuchar pues al señor que iba delante mío quejarse muchísimo, ¿no? Y no era una persona súper mayor, sino... Y pensé, ostras, realmente que muchas veces es complicado, ¿no? Sí. El tener distintos públicos, porque si eres un supermercado, obviamente, pues tu público es bastante amplio, ¿no? Tener distintos públicos y olvidarte de una parte, ¿no? De ese público así de manera, bueno, de manera que ya no pueden ni utilizar tu misma tarjeta, no sé, es como muy, es complicado tenerlo en cuenta y yo en ese sentido pues siempre pienso, mira, pues que en Nubola tenemos suerte porque nuestro público es muy específico y es de estudiantes para estudiantes, ¿no? Y eso es como más, nos ayuda muy bien a definir, o sea, y es un privilegio, obviamente, ¿no? Tener ese público tan bien definido. Ujú. Muy interesante eso, sobre todo porque es lo que tú dices, si tienes un público amplio, al final las redes sociales se convierten también en ese altavoz que tienes que ir gestionando y que hace muy difícil, como tú has dicho, y un trabajo bastante complejo, poder gestionar todo eso precisamente porque están en redes sociales pero no quieren ser totalmente digitales o lo tienen como de refilón. Entonces, ¿cómo Exacto, comunicas, cómo llegas a ellos? Es realmente muy complejo todo este sistema y sobre todo cuando tienes un público muy amplio, ¿no? exacto. Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho, te la agradezco porque ya te digo, es una de las cosas que yo pienso mucho en otro tipo de audiencias y cómo llegar a ellas y que se les tenga en consideración. Y me parece muy interesante. Vale, vamos a ir terminando un poquito ya la entrevista. La verdad es que podría estar cerrando más rato, pero como te he prometido 45 minutos, pues voy a intentar Perfecto, centrarme en esos 45 minutos no te aproximadamente. preocupes. Vale, muy bien, pues me gustaría que me contaras, ahora sí, esto es un poco ya más a título personal, algún tipo de anécdota o algún aprendizaje tuyo que has tenido en estos años de, joder, esto que me pasó en ese momento, en esta anécdota, la que se pueda contar, ¿eh? O que no, tú misma, pero que digas, joder, aquí aprendí un montón y saqué este aprendizaje o este otro, o mira, me pasó esta barbaridad y aún no he sacado ningún aprendizaje, pero sé que, yo qué sé, así que no sé. Cuéntanos algo que tú digas, wow. Sí, exacto. A ver, aquí hay una cosa como que realmente que nunca la he contado como tal, pero que me hace bastante gracia, o sea, recordarlo un poco, porque realmente el año pasado, en enero del año pasado, si no me equivoco, enero, febrero, me llamaron del intermedio para entrevistarme como en una sección de específica, pues como de personas que entrevistaban y que se dedicaban a cosas más concretas, ¿no? Como habían entrevistado pues, a Samantha Hudson, a Sarah Socas, ¿no? Como perfiles así muy guays. Y yo cuando recibí ese correo, en plan, lo primero que hice fue, esto es falso, ¿sabes? En plan, Ya. como que aquí no había firma. Me puse a investigar, pregunté como a 3 personas distintas, rollo. Incluso hablé con la persona que me contactaba y le expliqué que no me estaba dando mucha confianza, como el que no tuvieran firma, que cómo me podía explicar que era verdad, porque claro, yo tenía que ir a Madrid, ¿no? Que obviamente ellos me pagaron el AVE y todo, ¿no? Pero bueno, yo estaba súper emparanoiada. O sea, hasta que no llegué al plató, yo pensaba que me podía pasar algo, sinceramente, todo el rato. O sea, Wow. una cosa que yo pensaba, lo típico que se dice, no, claro, es que yo he escuchado a mucha gente hablar del síndrome del impostor y pensaba, yo no tengo síndrome del impostor. Sí, yo siempre digo, yo me lo he currado mucho, ¿sabes? Como para tener síndrome del impostor. Pero a veces como que no le detectas tú misma y ahí me había pasado, yo en ese momento hice un curso de presentadora de televisión y tal, y como es a veces, pues en este mundo es un poco que juegan mucho con la ilusión que tú puedas llegar a tener, ¿no? Hice como un casting que resultó ser falso, ¿no? Entonces ahí yo ya empecé como a tener como más desconfianza, ¿no? En estas cosas. Y Ya. me pasó concretamente con esto, con el intermedio. Hice como 1000 llamadas, hice ahí como mi pequeño reportaje de investigación, por decirlo así, para saber si era real o no que me estaban invitando. Y nada, llegué allí, me entrevistó Thais Villas, fue súper guay. Después, cuando salió en tele,
pues tuvo muy buena acogida también, y fue muy chulo. O sea, me encantó como que dieran voz más a esta parte de la cultura de Internet, de lo que significa, de que no se viera desde un punto de vista más como boomer, sino como es algo muy interesante y es algo muy guay a experimentar, ¿no? Y algo muy importante de nuestro momento actual. Así que nada, para mí siempre es esa anécdota como de siempre pienso, Dios, o sea, no fui consciente que había estado allí y que había estado en esa entrevista y todo, hasta que no estaba en el AVE volviendo y fue como, ¿qué acaba de pasar? ¿Sabes? En plan, o sea, qué guay, ¿no? Realmente como todos estos años que se hayan como sumarizado en esto, pero te juro que yo, no sé, se me fue un poco la flapa, entonces pensando que yo qué sé, ¿sabes? En plan, que me estaban queriendo raptar o algo, ¿sabes? En plan, muchas pelis también y muchas cosas de pequeña como de no hables con personas extrañas, no sé qué, no hagas esto, ¿no? Entonces, no sé, como aprendizaje, bueno, el aprendizaje que me llevé era como confiar más en ti misma y en que realmente la cultura de Internet ya es algo como que se está poniendo mucho más en valor en España en general, ¿no? También me río un poco de mí misma, sabiendo que un poco también como que se me fue un poco la olla, ¿no? Pensando en si era real o no. No pude estar, o sea, no estuve disfrutando de la situación en ningún momento hasta que no estuve allí, que entonces ya me lo pasé súper bien. Porque a mí, o sea, todo lo que sean entrevistas y hablar y tal, pues me encanta, o sea, no lo paso genial. Pero bueno, no sé, así como anécdota curiosa, que un poco como que siempre he pensado que me gustaría explicarla y nunca la había como explicado como tal. Qué bueno, pues oye, muchas gracias por contarla aquí. Ya te Sí, digo, la voy a buscar, no sé si tienes el enlace de la entrevista o algún sitio se puede sí, ver, sí, sí, sí. pero ahora me genera muchísima curiosidad, porque Sí, ahora que ya sé la verás que intrahistoria. es una entrevista completamente normal. Yo justo no me había cortado el pelo aún, entonces tenía el pelo larguísimo y ahí castaño, o sea que me verás distinta, pero sí, 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 total. Pero bueno, ahí veo una vez más la importancia de tener una marca confiable y de que te puedas fiar cuando te mando un correo Exacto. para hacer la entrevista. Te juro que sí, ¿eh? En plan, Que sí, que soy de la sexta, ¿sabes? Sí, sí, me sabe mal eso porque, pobres, en plan, sí que es verdad que o sea, como el de esto, el final del correo más o menos me cuadraba, pero era un poco raro también y yo, ¿sabes aquello de lo típico de los phishings, los no sé qué? Como que le di mil Claro. vueltas, ¿no? Y les busqué en LinkedIn, no les encontraba, ¿sabes? Como ahí también el tío, estad en LinkedIn, ¿sabes? Si sois profesionales, Claro. para mí buscar a alguien y ver que tengo a alguien en común o que veo un poco la trayectoria también me da como esa confianza, ¿no? Realmente, y eso fue un poco como el pensar, Dios, qué fuerte que gente que está como en el top de lo que es la televisión española, realmente a nivel digital pues tampoco lo han visto como algo muy preocupante, ¿no? El estar ahí con una presencia potente y bueno, o sea, que no es para no es para decir algo malo, que al contrario me trataron súper bien, fueron majísimos todos, majísimas, pero es algo que me sorprendió mucho también, ¿no? Como el dar por hecho ciertas cosas para que te conozcan o te reconozcan, que luego después ves que no es una práctica que esté súper adoptada realmente. Qué bueno. ¿Cuánta gente a lo mejor le escribieron el correo? Escriben el correo y nunca les contestan porque no se fían también, ¿no? Imagina, a lo mejor tú no Exacto, contestas. Imagínate que no lo lees, no te fías y no contestas. Y pasas, exacto, ¿sabes? exacto. Que a lo mejor se puede perder ahí entrevistas o pueden perder algún tipo de, o hablar con alguna persona o algún tipo de contenido que quieran hacer precisamente porque no transmiten esa confianza, ¿no? O sea, Exacto, exactamente, total, total, qué total. bueno. Oye, me ha encantado la anécdota, genial, súper chulo, muchas gracias. Pues A nada, ti. Yanira, lo vamos a dejar aquí porque creo que más arriba no lo podemos dejar, ¿sabes? Vale, Después genial. no creo que podamos decir nada que mejore esta anécdota, así que estamos aquí. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Dejaremos en la nota del programa pues, enlaces a Genial. Wola, a tu newsletter, en fin, a todo lo que tú quieras comunicar. Y nada, si quieres recomendar, eso sí, el último minuto, pues si quieres recomendar alguna cosa o algún de cara a los oyentes, algún Sí, contenido, alguna cosa. a nivel contenido, no sabría ahora qué recomendar. O sea, yo les diría que para mí una de las cosas que más me ayuda a estar al día realmente a nivel de cultura de Internet y de las cosas que están pasando son las newsletters, que es como algo que
siempre me hace como enterarme un poco de qué está pasando, ¿no? Realmente, sí, sí, porque realmente creo que la figura del curador de contenidos es algo muy potente en Internet porque hay mucho contenido, hay muchas cosas que están pasando a la vez, ¿no? Y el poder seguir a ciertas personas del ámbito pues, que más te interese siempre es muy interesante. Y también animaría pues, que a todo el mundo que considere que tenga un nicho o que tiene algo de lo que quiera aprender en profundidad, pues que se anime a compartirlo también con todo el mundo, ¿no? Realmente es como un poco que en cierta manera creo que eso es lo que hace que Internet sea tan guay y tan bonito, ¿no? Que gente comparte cosas porque les gusta y porque les interesan mucho, ¿no? Y luego encuentras a gente por el camino que comparte gustos y conocimientos y que suma mucho también en tu trayectoria y que en mi caso, o sea, yo creo que es lo que me ha hecho crecer más como persona en los últimos años, ¿no? Realmente eso y conocer gente a través de redes y ver que tienes intereses en común, ¿no? Y que eres friki, pero que hay otra gente también muy friki como tú, Uy, ¿no? claro. Y entonces eso es muy interesante. Lo que he dicho de newsletters y todo eso, si queréis luego preguntarme por redes o lo que sea, es como que yo os puedo pasar algunas recomendaciones sin problema, realmente ahí. Genial. Perfecto, pues nada, dejaremos también tus redes para que la gente pueda preguntarte si quiere algún tipo de recomendación, alguna cosa que quieran. Y nada, con este alegato por el crear contenido, nos despedimos. Muchísimas gracias, Yanira. Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Chao, chao. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dale like para que podamos llegar a más gente y pueda crecer el podcast. Y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.quintonbrands.com/relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.